Bien, estamos de vuelta con Alfredo Torres para conversar sobre la evolución de la clase media. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches, Enrique. Gracias por venir. Alfredo, antes de empezar nuestro tema de fondo, el presidente Humala ha salido a decir ayer que la niña y sus ojos son las políticas sociales y no las políticas económicas. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, como concepto está muy bien. Sin duda, digamos, el crecimiento económico tiene que reflejarse al final en beneficios para la población, ¿no es cierto? Es un medio más que un fin en sí mismo. Lo que pasa es que es un medio indispensable, ¿no? Muy importante. En donde quizá está el error es que las propias políticas sociales no están caminando tan bien como él quisiera, ¿no? No solamente hay los cuestionamientos a Coli Guarma, sino que además ahora hay una preocupación muy grande porque los menores de 5 años no están recibiendo los nutrientes, la alimentación que recibían en la época del PRONA, ¿no? O sea, claro. Aparentemente CUNAMAS no llega a todos los sectores y entonces ahí hay una deficiencia grave, ¿no? Hay un artículo hoy día de Cecilia Valenzuela en El Comercio al respecto. Cierto. Entonces me parece que ese es un tema que, ya que estamos en la Semana de Inclusión Social, debería mirarse con más cuidado, ¿no? Sí. Richard Webb, en un artículo en El Comercio el lunes, decía que debíamos tirar al tacho el concepto de clase media. Me parece que tú tienes una opinión similar, ¿no? No tanto como eso. Lo que digo es que es un concepto impreciso, ¿no? Es un concepto que viene de hace mucho tiempo, ¿no? De Max Weber, inclusive Marx, cuando se hablaba de clases sociales y se partía de la idea de que había pues una clase trabajadora, un proletariado, y había una burguesía, y después se habló de una pequeña burguesía que eran los funcionarios, ¿no? Los profesionales que no eran ni propietarios de los medios de producción, ni tampoco eran pues los obreros, ¿no? Sí. De ahí viene ese concepto, y no tiene nada que ver con la pobreza. O sea, cuando se decía que la clase media pues no era el proletariado, no quería decir que todos los trabajadores, ¿no? estaban en la situación de pobreza, ¿no? En ninguno de los modelos que se habla de clases sociales. Entonces, hoy día, efectivamente, se está hablando mucho del tema, pero es un concepto vacío. Claro. Cuando se le pretende definir como el no pobre, se llega al absurdo de que una persona que, digamos, gana un sueldo mínimo y trabaja horas extras, o si quieres una pareja donde los dos ganan sueldo mínimo, ya sería clase media, ajá, porque sumas 1.500 soles, ¿no? Claro. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Tampoco lo tiene la autopercepción, porque con la autopercepción toda la clase alta se siente clase media, o sea, claro, tampoco funciona por ese lado, y de abajo también hay una sensación siempre a considerarse al medio. Nosotros creemos que, me refiero a nosotros, a la mayor parte de las empresas que trabajamos en investigación de mercados y en estudios de opinión pública, que lo mejor es hablar de niveles socioeconómicos. Okay. Con el tiempo hemos desarrollado una fórmula, unas estimaciones de tamaño que nos permiten hablar con más precisión y presentar resultados además desagregados de esta manera. Mucha gente cree que los niveles socioeconómicos se miden en función solo de ingreso, pero no es así, ¿no? Exacto, no se miden en función del ingreso, porque el ingreso es una de las variables más difíciles de medir. A veces las personas no nos quieren decir su ingreso, otras veces ni siquiera lo conocen muy bien. Cuando nosotros hacemos encuestamos a veces a otros miembros del hogar, no necesariamente el jefe del hogar. Para poder medir el ingreso tendríamos que sumar además los ingresos de todos los miembros del hogar y no solamente del principal aportante, ¿no? Entonces, no usamos el ingreso. Curiosamente, la manera como llegamos al ingreso económico es a partir de variables sociales y económicas más fáciles de recoger, ¿no? La educación del jefe del hogar, características de la vivienda, ¿no? Tenencia de ciertos artefactos como la lavadora, la refrigeradora o la computadora, que nos van presentando un poco cómo es la persona, y la vivienda, aspectos como los pisos, que son bastante representativos, ¿no? o el material de que está hecha la casa, el tema sanitario. Entonces, con estas variables construimos, hay una fórmula, digamos, polinómica, construimos el nivel socioeconómico de cada familia. Ok, y en los últimos años, ¿cómo han evolucionado estos niveles socioeconómicos? Hemos progresado, ¿cierto? Hemos progresado mucho. Nosotros usamos ahora como base de datos la encuesta nacional de hogares del INEI, que es una encuesta muy grande, más de 20.000 casos al año, y con esa misma base de datos, que se hace todos los años desde hace un tiempo, y con la fórmula actual, porque la fórmula ha tenido algunos ajustes, pero digamos, usando la fórmula actual y volviendo a procesar la data del 2005, se ve que entre el 2005 y la actualidad los niveles A, B y C han crecido bastante, ¿no? Digamos, en términos
simples podríamos decir que han crecido como el 40%, sobre la base original han crecido 40%. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que ha habido pues un ascenso social. Claro. Además de lo cual también ha habido al interior de cada nivel, inclusive en los sectores populares, en los niveles D y E, ha habido una mejora en el ingreso, porque en esa encuesta sí se pregunta por ingreso, ¿no? Entonces sí es cierto de que personas que ganaban, digamos, hace 7, 8 años 1.500 soles, hoy ganan en promedio 2.000 soles, o sea, hablando del nivel D, por ejemplo. Entonces hay una mejora en los dos sentidos, en ascenso social y en mejora de los ingresos promedio de cada nivel. ¿Y cómo ha sido la mejora en otros ámbitos, si quieres, más vinculados con la inclusión, empoderamiento de la mujer, no sé, empleo, por ejemplo? Sí, bueno, el empleo se puede medir de múltiples maneras. Nosotros usamos también la encuesta nacional de hogares y vemos por cada miembro del hogar cuántas personas están con empleo. Y los porcentajes de personas que han aumentado su empleo en el jefe del hogar, el ama de casa, los hijos, inclusive otros no parientes que viven en el hogar, ha crecido, ¿no? Ahora bien, es un empleo todavía todavía precario, digamos, ¿no? O sea, solamente encontramos empleos formales con todas las de la ley en la mayor parte de los niveles A y B. Ya en el C empieza a haber algo de trabajadores independientes, digamos, que no necesariamente lo son, y en los niveles D y E hay mucha informalidad, ¿no? Entonces, evidentemente, uno de los temas que falta es la reforma del sistema laboral para facilitar que más gente pueda acceder, pues, a la seguridad social y a las pensiones, ¿no? Que son los derechos fundamentales. Y en cuanto a empoderamiento de la mujer... Ese es un tema muy interesante porque es un cambio sociológico que se ha producido, que ya venía presentándose, pero que se ha acentuado en los últimos años, y es que cada vez más mujeres tienen un rol dominante en el hogar, cada vez más mujeres aportan económicamente al ingreso familiar, ¿no? En las generaciones más jóvenes suele pasar, o pasa, digamos, con alguna frecuencia, que la mujer gana más que el hombre también. Entonces eso también redefine el rol del hombre en el hogar, ¿no? Respecto a los hijos, por ejemplo. Entonces es un fenómeno bien importante porque cuando vemos familias que tienen estas situaciones de mujeres con mucha personalidad y que además aportan económicamente a su hogar, son familias que tienden a ascender socialmente. Ahora, todo esto yo sé que a ti no te gusta mucho el concepto de clase media, pero usándolo con pinzas. Sí. Todo esto ha creado una clase media que realmente nos dé estabilidad económica y política. Bueno, primero, yo te podría decir que si quisiéramos hacer un símil, los niveles B y C serían el equivalente a la clase media, ¿no es cierto? Digamos que el nivel A sería la alta y los niveles D y E los sectores populares, ¿no? En estos dos niveles que han crecido, hoy día ya son mayoritarios en Lima, Arequipa y algunas ciudades del norte del Perú. Entonces, la primera conclusión es que la clase media ya es mayoritaria en las principales ciudades. No lo es, sin embargo, a nivel nacional. Si sumamos toda la data, incluida la población rural, tenemos que los niveles B y C son aproximadamente 1/3 de la población y 2/3 son los niveles D y E, porque en las ciudades más pequeñas, en los pueblos, digamos, y en la población rural, todavía no son mayoritarios. Estos sectores, en la medida en que tienen una mejor situación económica, empiezan a tener, digamos, mayores opciones. Por ejemplo, están empezando a poner a sus hijos en educación privada, ¿no? Entonces, van a continuar apoyando, digamos, el modelo económico en la medida en que el modelo económico los está beneficiando, ¿no? Pero sí hay una cierta fragilidad, en el sentido de que todavía muchos de estas ocupaciones o emprendedurismos son relativamente informales, ¿no? Claro. O precarios, o sea, no tienen todavía suficiente productividad, ¿no? El gran drama que tenemos nosotros es la productividad. Claro, sí, perfecto. Entonces, sí, pues, como tú dices, es un crecimiento importante, pero que todavía estamos en una situación frágil y por eso deberíamos potenciar el crecimiento para seguir avanzando, ¿no? Así es. Ok, Alfredo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.